La era de las 6 grandes mallas del running ha muerto de forma oficial. El maratón de Sydney afronta su edición más bestia consolidado como miembro de pleno derecho de la élite mundial. Pero si pensabas que por ser un circuito nuevo y exigente veríamos una carrera táctica y ritmos lentos de supervivencia, estás muy equivocado. La organización acaba de lanzar un listado élite masculino que ha desatado el pánico absoluto en Kenia y Etiopía. Lo que han preparado para las calles australianas es una carnicería biomecánica sin precedentes en la historia de todo el hemisferio sur. Con el hombre más rápido del circuito al frente portando una marca destructiva de 2 horas y 1 minuto, el vigente campeón del mundo y el debut en maratón más peligroso y esperado del planeta. El récord actual de Australia tiene las horas contadas. Hoy vas a descubrir la dictadura de Sisai Lemma, el debutante de pista que asusta a los científicos y los ritmos suicidas que planean para destrozar la historia del running. Empezamos. Vamos directos con la chicha del pelotón masculino. La organización ha reventado el mercado de fichajes confirmando como el gran favorito número 1 al etíope Sisai Lemma. Lemma no necesita presentación. Rey absoluto de Boston, ex campeón de Londres y el dueño de una marca personal de ciencia ficción de 2 horas 1 minuto y 48 segundos en la Maratón de Valencia en 2023. Esto lo convierte, de lejos, en el hombre más rápido que jamás haya pisado el continente australiano. Lemma destaca por su capacidad de correr al frente con un ritmo demoledor desde el inicio, y en el perfil exigente de Sydney, su experiencia es un arma de destrucción masiva. Pero cuidado, porque para poner en jaque la corona de Lemma, la organización ha cerrado al estratega más letal del planeta, el tanzano Alphonse Félix Simbu. Simbu llega a las calles australianas con el máximo estatus posible, el de vigente campeón del mundo de maratón. Con un registro personal de 2 horas 2 minutos y 47 segundos y una capacidad única para destrozar a sus rivales en circuitos duros con desniveles, como ya demostró con sus podios en Boston. Simbu es el hombre que sabe correr con la cabeza fría. Si Lemma intenta romper la carrera desde el principio, la inteligencia táctica de Simbu en las cuestas de Sydney puede ser un auténtico dolor de cabeza para los etíopes. Y por si este duelo de titanes fuera poco, la organización ha preparado un thriller psicológico añadiendo el debut más esperado del fondo mundial, el etíope Agos Gebrhiwet. Estamos hablando del segundo hombre más rápido de toda la historia en los 5000 metros en pista. El peligro de Gebrhiwet es que si es capaz de aguantar el ritmo de maratón duro junto a Lemma y Simbu hasta el kilómetro 40, su velocidad terminal y su sprint de pista es tan salvaje que ningún maratoniano puro podrá responder a su ataque. ¿Podrá la resistencia de Lemma y la veteranía del campeón del mundo Simbu ahogar el debut de Gebrhiwet? ¿O el atleta de pista les robará la cartera en la ópera de Sydney? La Armada de Kenia no se queda atrás, enviando a 2 misiles tierra-aire para reventar la carrera. Los más destacados son Timothy Kiplagat con 2 horas 2 minutos y 55 segundos y Vincent Ngetich con 2 horas 3 minutos y 13 segundos. El dato oficial que está haciendo temblar los libros de historia es que habrá 14 atletas masculinos en la línea de salida con marcas personales inferiores a las 2 horas y 5 minutos. Para que dimensiones la locura, el récord actual del circuito está en 2 horas 6 minutos y 18 segundos. Este año, el nivel es tan absurdamente alto que el atleta que corra a ritmo del récord actual probablemente se quede fuera del top 10 de la carrera. Todos los favoritos van a salir a morder. Si en la categoría masculina el tridente de Lemma, Simbu y Gebrhiwet asusta, lo que ha preparado Sydney para el cuadro femenino es un auténtico escándalo que va a reventar las audiencias televisivas. Se ha confirmado una batalla a 3 bandas entre las mujeres más letales de la historia de las Majors. En primer lugar, liderando el cartel, tenemos a la actual campeona del mundo, la keniata Pérez Jepchirchir. Su capacidad competitiva en circuitos duros y con desniveles es legendaria, lo que la convierte en la gran favorita táctica para las cuestas de Sydney. Pero es que a su lado estará la superestrella neerlandesa y ganadora de la pasada edición, Sifan Hassan. Con una marca personal de 2 horas 13 minutos y 44 segundos y ganadora en Chicago y Londres, el peligro de Hassan es su escalofriante cambio de ritmo en el último kilómetro. Un sprint terminal ante el que ninguna maratoniana pura puede responder. Por si fuera poco, la ex plusmarquista mundial Brigitte Kosgei se une a la fiesta buscando recuperar su trono tras un calvario de lesiones. No van a correr por las calles australianas, van a protagonizar una guerra biomecánica sin piedad por la corona mundial. Teniendo claros a los protagonistas de ambos cuadros, hablemos de matemáticas puras sobre el asfalto. Para que Sydney demuestre su estatus de mayor consolidada por la puerta grande, la organización quiere destrozar por completo el récord actual de suelo australiano fijado en esos 2 horas 6 minutos y 18 segundos de Brimian Kipkorir. Los ritmos de paso que van a exigir los pacemakers de cabeza rozan lo suicida para un circuito que tiene el hándicap de los desniveles y las subidas de los puentes.
Para buscar una marca histórica que ronde las 2 horas y 4 minutos planos en hombres, el grupo de cabeza liderado por Sisai Lemma y el campeón del mundo Felix Simbu tendrá que clavar un ritmo constante de 2 minutos y 57 segundos por kilómetro. Repito, 2:57 el mil de forma sostenida. Eso implica cruzar el ecuador de la carrera, la media maratón, en un tiempo límite de 1 hora y 2 minutos. Una marcha salvaje que promete dejar un reguero de cadáveres biomecánicos en los últimos 10 kilómetros de la carrera. Y en mujeres la marcha no será menor, con Hassani Yepechirchir en lisa, los ritmos de paso exigidos buscarán romper la barrera de las 2 horas y 18 minutos. Lo que obligará a las atletas a correr por debajo de 3 minutos y 16 segundos por kilómetro. Una auténtica locura elástica. Las cartas están sobre la mesa y el hemisferio sur se prepara para la mayor batalla de running jamás vista en su historia. Sydney ya juega en la Liga de los Monstruos Mundiales y nadie va a salir a pasearse. Ahora te toca a ti, y quiero que se arme un buen debate en los comentarios. ¿Crees que la veteranía y el tremendo 2 horas 1 minuto de Sisai Lemma impondrán su ley en Sydney? ¿O apuestas por el debut histórico y supersónico de Agos Gebriwet? ¿Podrá Felix Simbu repetir su corona mundial en las cuestas de Australia? ¿Y en mujeres, vas con Sifan Hassan o con Pérez Yepechirchir? Dejadme vuestro favorito aquí abajo. Si te apasiona el atletismo de élite y quieres enterarte de los resultados y análisis técnicos antes que nadie, dale al botón de like y suscríbete al canal. Nos vemos en la pista.